equivocamos. ¿Cuántos decimos amén? Pero no permanecemos en esos errores, mucho menos en ese tipo de pecados. ¿Cómo qué? Como la mentira, como robar, como odiar, como aborrecer, como menospreciar, etcétera, etcétera. Nosotros debemos ser gente transparente, es decir, no hipócrita. Debemos ser sinceros. ¿Cuántos dicen amén? Santiago, en el contexto anterior, dice que toda persona que no manifiesta una integridad y solamente lleva una vida de hipocresía recibirá condenación eterna el día del juicio. Y no está hablando para los de afuera, porque algunos dicen que esta carta no es para los cristianos, es para los no creyentes. No, hermano, está hablando aún dentro de los creyentes. Así es que el mensaje de hoy, llamados a la oración, nos habla de que como cristianos debemos buscar la dependencia de Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida, principalmente, hermano, a través de la oración. El contexto anterior, mis hermanos, o el contexto de nuestros textos, mejor dicho, recordemos que Santiago viene exhortando a los cristianos judíos a que no hicieran falsos juramentos, ¿verdad? Él pide que sean íntegros, honestos. Pero también, hermano, él viene exhortando a estos cristianos a preocuparse también por aquellos que se extravían de la fe. Este será uno de los temas que veremos. Entonces, Santiago, mis hermanos, está está hablándole a estos cristianos judíos que están experimentando pruebas que incluso los están llevando a la enfermedad espiritual y una enfermedad física. Así es que Santiago va a animarlos, sin importar las circunstancias, a que los cristianos aprendamos a depender de Dios, ya sea en aflicción o en tiempos de alegría. Amén, hermanos. Ahora entonces, el tema central, que es donde tu mente debe de estar y la mía, diga conmigo, es a depender de Dios. Diga conmigo, depender de Dios con una fe profunda en oración. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, Santiago nos va a llevar a ver tres temas de suma importancia. Primero, hermano, él da tres exhortaciones prácticas. La primera exhortación es la importancia de la oración, verso 13. Número 2, la segunda exhortación es para que tengamos una oración de fe eficaz. Y número 3, Santiago va a tomar un ejemplo de una oración de fe eficaz, tomando el ejemplo de un hombre del Antiguo Testamento, y refiero al profeta Elías. Ahora, la primera exhortación que encontramos en estos versos, mis hermanos, que es la importancia de la oración en nosotros los cristianos para saber responder tanto en tiempos buenos como en tiempos malos. Y Santiago dice de la siguiente manera, verso 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice, hermano? Haga oración. Ahora, Santiago está involucrando a toda la iglesia, no a unos cuantos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Hermano, muchos de nosotros podemos venir ante las vicisitudes de la vida con situaciones que nos afligen. Puede ser problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas incluso con uno mismo. ¿Sí sabe que hay gente que tiene problemas con uno mismo? Con todo mundo se lleva bien, menos con él. Ahora,
Hay una palabra que Santiago resalta que hay que estudiar, la palabra afligido, para entender más a profundo nuestro tema. Para que entonces, dice Santiago, haga oración. Y el primer verbo que notamos aquí es el verbo afligido. ¿Está alguno entre vosotros afligido o en aflicción? Aquí es la palabra griega kakopatei, que significa sufrir. Ahora este verbo también aparece en el capítulo 5, verso 10 y habla acerca del sufrimiento. Si tú lees en Santiago capítulo 5, verso 10, también usa la palabra aflicción. Y esta palabra sufrir, mis hermanos, o aflicción significa atravesar dificultades, sufrir calamidades, experimentar adversidad. Ahora, la pregunta hecha por Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Parece que Santiago habla de dos aspectos de asuntos de los cristianos, así como de los no cristianos. Número uno, asuntos físicos emocionales. Hay muchos cristianos que atraviesan situaciones emocionales. Y número dos, físico, pero en el asunto de enfermedad. Por dos áreas un cristiano puede estar afligido: por las vicisitudes de la vida, te repito, todos los conflictos que hay, pero también puede estar afligido, ¿por qué? Por alguna enfermedad. Se ha tratado tanto en los sentidos emocionales como en los sentidos en los sentidos físicos naturales. Pero al parecer, todos estos asuntos, mis hermanos, fueron el resultado de una consecuencia, y es los problemas que tenían dentro de la congregación. ¿Cuántos recuerdan en el capítulo 4? Mira cómo Santiago los exhorta. Bueno, los viene exhortando desde el capítulo 2, donde Santiago les dice: ¿ustedes tienen fe? Sí, demuéstrenlo. ¿Cómo? Amando a sus hermanos. Y toma ejemplos a los que tienen necesidad. Diga conmigo, necesidad. Y déjame explicarte un poco qué quiero decir con necesidad. Que no tienes, que no tienen, que no hay. Pero te imaginas una persona que recibe 8,000, 9,000 pesos de su partido, del mismo gobierno, no está mal, que recibe y diga: vengo a solicitar un apoyo porque no tengo. No, entonces nosotros la vamos a tener, o vamos a tener que decir: yo creo que vamos a tener que instruirte, porque aquí el asunto no es que no tengas porque no tienes, sino es que no hay una administración correcta. Porque nosotros podemos apoyar, pero dice la Biblia que en casos con extremo. Y por eso dice Santiago: usen sabiduría. Entonces, mis hermanos, un caso con extremo es una mujer que no tiene esposo, no tiene hijos, por consiguiente no hay nietos, no hay nadie que vea por ella. Y si Dios le envía a esta congregación, pues nuestro deber es ayudar. Pero si existen hijos, ok, murieron los hijos, pero quedaron nietos, ya enseñamos eso. Hay que enseñar a los nietos, es decir, a nuestros hijos, a que honren a sus abuelos, a sus padres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, Santiago viene exhortando acerca de las obras y dice que una fe sin obras es muerta. Este es un asunto que estaban atravesando estos cristianos. Número 3, habían problemas en su falta de dominio en cuestión de lo que hablaban. En el capítulo 3, ¿recuerdas cómo los exhortó? A que estaban murmurando uno contra otro, estaban hablando, se estaban quejando. Ay, ¿viste ahora cómo? ¿Has visto ahora? No quiero ser tan específico, pero Santiago viene exhortando a que un corazón no lleno de Dios, pues va a surgir un corazón carnal. Y el corazón carnal es pura queja, es pura murmuración.
Es decir, y ahora, ¿cómo te fue en esa disque iglesia cristiana? No faltan los de la familia que se la pasan, ni se congregan, pero se la pasan murmurando de la iglesia. Pero no está hablando de ellos, está hablando de los que están dentro de la iglesia. Y dice que había un problema entre estos cristianos. Capítulo 4, Juan. Bueno, el capítulo 3 decía, muchos están queriendo ser maestros, pero utilizando mala lengua. En el capítulo 4, entonces Santiago viene diciéndoles, ¿de dónde vienen sus guerras y sus pleitos? Hermano, hablando de guerras, es que no se querían. ¿Sabe qué difícil es estar con gente junta, pero no unánime? Es muy difícil. Y es nuestra responsabilidad pastoral unir. Por un lado, a mí mi responsabilidad es instruir, llevarlos, que Dios nos dé la gracia para instruir correctamente, dirigir correctamente la iglesia, para que seamos una iglesia sincera, íntegra y que vivamos en unidad. ¿Cómo? Con amor, con humildad, pero también con disciplina. También mostramos nuestro amor a tu persona cuando disciplinamos. Y ciertamente no les va a gustar mucho. Hay muchos que se han ido. Nada más me mandan mensaje, pastor, pues ya me voy porque usted me hirió. Y pues sí nos duele, pues que se vayan, que no vengan ni tomen ni hablen. Yo he citado gente cuando me dicen, pastor, es que yo siento que, no, fue duro conmigo. Y les digo, bueno, ¿qué te parece? Esto no se habla por teléfono. ¿Qué te parece si vienes? ¿Sabías que hay cristianos que les dicen a otros cristianos, no te dejes, ve con el pastor, dile, enfréntalo, confronta? Esa gente. Bueno, pues eso es lo que estaba pasando aquí. Habían guerras, habrían pleitos. Porque esos hermanos no son sabios. Ellos lo único que están buscando son pleitos. Un cristiano sabio le dice a un hermano, mira, me estás mencionando algo que no debería haber escuchado, pero te voy a dar un consejo. Mira, mejor ve y habla con el pastor. Hermanos, sí es cierto, somos 5,000, pero a todos los podemos atender. No somos 5,000, hermano. Yo ese asunto lo dejamos al pastor Chuy, tiene un montón de gente y tienen pastores. Pastor Dani tiene aproximadamente 2,000 almas, pero tiene gente preparada. Nosotros somos aproximadamente tantos, voy a decir. Pero nosotros podemos atender todo lo que Santiago está atendiendo, hermano. Santiago está atendiendo los asuntos de la congregación porque los tiene que llevar a que tengan una fe práctica, centrada en lo que realmente le importa al Señor y que le importa nuestra fe a través de nuestra conducta. Amén, hermanos. Si decimos tener fe, se demuestra a través de nuestra conducta. Por eso nos dice Santiago, pidan sabiduría. Pidan sabiduría. En el capítulo entonces 4, Santiago los reprende muy fuerte porque hay guerra y pleito entre ellos. En el capítulo 5 los exhorta fuertemente a quienes, a los opresores. Entonces, mis hermanos, vamos a poner la idea de esta pregunta que dice Santiago a la situación que está viviendo la iglesia. Y sabes, es muy parecida a la iglesia de los Corintios. ¿Cuántos recuerdan a Pablo en primera los Corintios, capítulo 10, 4 al 6? Pero bueno, ahorita toco ese asunto. Pablo exhorta a los corintios porque ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corinto, hermano? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Qué más? La iglesia se estaba dividiendo ¿en qué? En partidos políticos. Iglesia cristiana de los partidos políticos de los últimos días. Nada más imagínate. Unos eran de Pablo, unos eran
de Pedro, otros eran de Apolos, y los más espirituales los que dicen, a mí no me dirige el pastor, a mí me dirige Cristo, y hasta que no me diga Cristo, yo no voy a dejar de hacer esto. Bueno, esos son los espirituales. Entonces, mis hermanos, Santiago entonces dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Claro que él se está dando cuenta que algunos, mis hermanos, esta palabra afligidos, es decir, están en dificultades, en calamidades, en adversidades. Ahora, dijimos que son en dos aspectos espirituales. Número uno, emocional, y número dos, asuntos de enfermedad. ¿Cuántos saben que un cristiano que está amargado contra alguien que no lo perdona y tiene odio, termina enfermo? Bueno, la misma ciencia ya dice, ay, no, no, mamito. Bueno, refiriéndose al papá o a la mamá, no, mamita, ¿qué cree? Usted no está malita científicamente. Lo que usted tiene es un problema de corazón. Oh, ya, hasta los doctores son teólogos. Su problema es que usted tiene odio contra alguien. Y no solamente las mujeres, también hay hombres. ¿Cómo está? Así, ¿no? ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo está, hermano? Nosotros nos damos cuenta, a veces sabemos cuando nos dicen, ¿cómo está, hermano? Pero en buen plan. Y a veces, ¿cómo está, hermano? Y nos dicen hermano con la intención de que tú no eres mi pastor. No pasa nada. Si me dices hermano Ángel, nosotros no dejamos de ser pastores porque me digas o no me digas pastor. Hermano, de hecho, antes de ser pastor soy cristiano o debo ser cristiano. Entonces nuestra responsabilidad, hermano, es que Santiago, la idea que está plantando es que como somos de carne y hueso, los cristianos debemos estar en una postura espiritual, porque Dios es espíritu. Nosotros los cristianos no andamos por vista, sino por fe. Pablo lo decía. Entonces, Santiago dice, miren, si hay sufrimiento en ustedes o hay problemas, están sufriendo por aflicción, bueno, o están sufriendo por una enfermedad, bueno, que esta situación los conduzca a una vida de oración. Es decir, qué importante reconocer, examinarnos como cristianos, por qué pasamos lo que pasamos. De modo que la oración, hermano, es una búsqueda de fortaleza. ¿Por qué? Porque si es por un asunto espiritual que están sufriendo los cristianos, y claro que sí, recordemos, hermano, que estos cristianos estaban pasando una persecución. ¿Cuántos recuerdan? Son cristianos judíos que están siendo perseguidos y fueron dispersados. Entonces Santiago, su propósito es animarlos a vivir vidas piadosas en medio de su persecución. Pero les recuerda que esa vida, ese caminar debe de ser una fe verdadera en Jesús. Y una fe verdadera en Jesús, ¿cómo se manifiesta? Por nuestras buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, en este último párrafo o resto de la escritura de Santiago, la práctica del cristianismo, hermanos, es cómo debemos enfrentar la vida diaria. En especial, aquí el asunto es en tiempos de persecución, en tiempos de problemas que está enfrentando la iglesia. Así es que lo que va a hacer Santiago o lo que está haciendo es abordar los problemas, hermano. ¿Sí? Dominio propio, favoritismo y entre otros. Así es que los temas que Santiago está tratando aquí, pues es la sabiduría, la fe y la ética cristiana. Entonces dice Santiago, ¿alguno está siendo afligido? ¿Qué dice, hermano? Diga conmigo, haga oración. ¿Sí dice eso? ¿Hay un asunto? ¿Tienes un asunto con alguien? Ahora quizá alguien puede decir, pues ni me aflige que no me habla el hermano, ni enfermo estoy porque ni me habla el hermano. Es más, qué bueno que ni me hable. Pero sí tienes una conciencia
la cual esa conciencia es instruida por el Espíritu Santo. De manera que dice Santiago, miren, el que tiene una vida cristiana con fe verdadera, práctica, haga oración. ¿En qué situación nosotros podemos encontrarnos, mis hermanos? Ahora, cuando hablo en qué situación, refiero al tipo de fe que podemos manifestar. ¿Cuántos saben, hermanos, y reconocen que como cristianos no siempre vivimos en la cima de la fe con una confianza siempre en Dios a nuestro tope? ¿O sí? Alguien puede levantar la mano y decir, yo sí, pastor, yo tengo una fe siempre hasta el tope en el Señor. ¿Puedes decir a eso? No, yo creo que no. La realidad, hermano, es que siempre hay dificultades, ¿sí o no? Y vamos a enfrentar dificultades físicas, lo he mencionado, mentales, personales, financieras, espirituales, y Santiago lo ha dicho, y religiosas. Entonces, mis hermanos, Santiago ahora dice, o la idea de esta palabra es que van dirigidos a los cristianos. ¿En qué sentido? En hacer oración. ¿Para qué? Para que pidamos fortaleza. Si tu vida está siendo afligida por asuntos espirituales, como emociones o una enfermedad, bueno, escucha, que esto te impulse ¿qué? A tener una vida de búsqueda con el Señor. Una búsqueda de fortaleza. Para que en medio de cualquier adversidad, hermano, tú siempre seas un cristiano transparente. La oración, mis hermanos, dice Santiago, pide que fortaleza ahora en la oración. Así como dijo en el capítulo 1, verso 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dijo? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dado a cada uno. Ahora dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración, es decir, pide fortaleza. La palabra oración, hermano, viene del griego proseuchomai. Y la oración, mis hermanos, decía un predicador, es el alma del caminar del cristiano con Dios. Escucha, hermano, la oración es el alma del caminar del cristiano con Dios. Algo más dice de la oración. La oración nos conecta con Dios. Hermano, no solamente debes de leer la Biblia, si lees la Biblia. Y si la lees, la pregunta es, ¿cómo la lees? ¿Entendiéndola? No, pastor, es que la verdad me leí todo el Salmo 119, que es el que lo quiero leer, que mi hijo se lo aprenda. Ándale, tráumalo. Es cierto que como cristianos tenemos que esforzarnos a ser cristianos, ¿sabe qué? A ser retenedores de lo que leemos. ¿Sabes qué tan importante es que te aprendas versículos de la Biblia? Que cuando necesita alguien un mensaje, tú le puedas dar, es que dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Ese medio mundo, ¿quién no se lo sabe? Pero te imaginas un cristiano que ni un versículo se ha mentalizado. Eso es grave, hermano. Entonces dice Santiago que así como pedimos sabiduría, ahora dice, alguno está afligido, ¿qué dice? Pida oración, haga oración. La oración es la forma eficaz para amar y conectarnos con los demás. Para amar y conectarnos con Dios en primer lugar, pero también es para amar y conectarnos con los demás. Fíjate la idea, hermano, porque ahorita veremos en los versos siguientes lo que está planteando Santiago. También la oración, hermano, deja un lugar en el corazón de aquel que ora para oír la voz clara de Dios. La Biblia dice, orad sin cesar, primero a los Tesalonicenses 5:17. Hermanos, ¿cuántos han escuchado de algún cristiano decir, Jesús es mi amigo? ¿Has escuchado eso? Jesús es mi amigo. Como que tratan de decir que ellos son más espirituales. Pero la pregunta es, ¿puedes imaginarte a alguien decir que Jesús es su mejor amigo y nunca habla con él?
Nada más dice, Jesús es mi amigo. Pero ¿te imaginas? ¿Y cómo sabes que es tu amigo? No, pues aquí lo tengo en la mente. Cualquiera que sea, hermano, la amistad sin duda será tensa. ¿Por qué? Porque igualmente una relación con Dios es pobre y difícil si no hay comunión con Él. La falta de oración, hermano, es el contraste de una buena relación con Dios. Y si alguien dice, ay, ¿a poco usted ora? Claro que sí, yo tengo que orar. Es más, hermano, te lo puedo decir y testificar. Desde ayer que dormí y que empecé orando, después de que vemos noticias o vemos algo, después ponemos música instrumental para dormir. Y una vez que cierro mis ojos, yo empiezo a orar por esta congregación. ¿Y sabe qué es lo que empiezo a hacer en el día antes de levantarme? Empiezo a orar por mi hogar y por esta congregación y por cada uno de los que me acuerdo en nombre y no en nombre. No voy a llorar, es mi garganta, no. Allá va a llorar. No, estoy bien. Estoy ronco. Entonces, hermano, claro que oramos. Y en la noche le decía, Señor, ayúdame, te necesito, dame la dirección para gobernar mi hogar y para cuidar la iglesia. Porque necesito principalmente gobernar mi casa para poder guiar la iglesia. Y eso es lo que debe de hacer cada varón de esta congregación. No vas a poder cuidar la iglesia si no gobiernas primero tu hogar. Primero debemos tener cuidado en lo que hacen y ponen atención nuestros hijos. ¿Por qué? Porque dice Santiago, hermanos, la oración es importante. Hace un llamado a la oración y esta es una arma que tenemos nosotros los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, en 2 Corintios 10, 4 al 6, el apóstol Pablo dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son ¿qué? Espirituales. Es decir, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí dice así? Hermano, ¿se da cuenta la importancia que tanto Santiago como Pablo dicen? Una de las herramientas que se nos ha dado o armas que se nos han dado, herramientas, armas espirituales, entre ellas es la oración. La oración, una vida de oración. ¿Para qué? Pues para que a través de la palabra de Dios derribemos argumentos que están atacando a nuestros hijos, a tus jóvenes. Yo no sé quién tomó el tiempo de las enseñanzas que se dieron en casa de oración, porque yo subí a los canales mensajes para vencedores ahora en casa de oración Houston para los jóvenes. Y sabes, hermanos, Dios me dio varias cosas que tengo que hacer en esta congregación. Y se las voy a ir adelantando para que no los agarre distraídos. Pero para que los adolescentes y jóvenes entren a sus clases, ¿qué creen? Va a haber una cajita, porque ahí no van a entrar con sus celulares. No, pastor. ¿Sabe lo que hizo una maestra que le dieron? La maestra dio su vida por sus alumnos porque rescató todos los celulares de sus alumnos. Hágame el favor. Entre esas enseñanzas, el pastor de casa oración, no voy a decir, porque decía para que no se enojen, pero él decía, hermanos, cómprenle Biblias a sus hijos, porque eso de que dicen que están en el celular, se la pasan en el Facebook, no están en el celular. Si a veces, hermano, es grave que me ha tocado ver hermanos en esta congregación que en lugar de adorar, están con su celular, en plena adoración. No, es que tengo mi Biblia. ¿Dónde está tu Biblia? Aquí está mi Biblia. Y hasta grandota, por cierto, fue un regalo. Aquí lo tengo. Entonces, mis hermanos, la oración debe de ser nuestra transportación hasta el tercer cielo. Es la oración que debemos impulsar a nuestros hijos para que vayan a Dios, no los celulares.
Debemos controlar más el tiempo en que nosotros los padres pasamos con el celular y nuestros hijos, aunque yo esté viendo asuntos de la iglesia. Hay un día que es el día donde, por cierto, hermanos, otro aviso. ¿Cuál fue el primer aviso? Los adolescentes y jóvenes ya no van a entrar con celular. Bueno, sí van a ir, pero habrá una cajita y hay un detector, porque lleva uno es el Android, ¿no? Pero otros van a meter el chicharito. Dicen, no, ese sí no sé. Y ahí lo van a llevar. Y número dos, ya se me olvidó. Ahorita me acuerdo. Ahorita me acuerdo. Ah, sí. Fíjate, hermano, que va a haber un día, el día que tú veas que no te contesto para nada, es porque estoy con mi familia. Hazlo también. Hazlo también. Estoy con mi familia. Y el lunes que siempre me habla el Señor. Siempre nos habla. Pero el lunes que yo me sentía muy cansado y el Señor me dijo, oye, pasa tiempo de calidad con tus hijos. Esto lo sabemos todos. Pero ¿qué es pasar tiempo de calidad con ellos? Escúchalos, ve y diles, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está pasando esto? ¿Cómo va con esto? Ten tiempo de calidad con ellos. Porque ahí vas a identificar la situación por la cual ellos están viviendo. Entonces, hermanos, la iglesia está padeciendo ¿qué? Está padeciendo contra argumentos humanos, hermano, y satánicos que se están levantando contra el conocimiento de Dios para apartarnos de Dios, para apartar a tus hijos de Dios. Y lo ves cuando ellos se rebelan, son rebeldes. Por un lado, es naturaleza, pero si los instruimos en el Señor, entonces, mis hermanos, ¿cómo los vamos a instruir? La segunda arma o entre las armas que tenemos es una vida de oración. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, hermano, el Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces los mandamientos bíblicos para orar están acompañados incluso de promesas maravillosas. No solamente es ora, hermano, es que tienen promesas. ¿Sabe cuáles son esas promesas? Por ejemplo, Salmo 141:18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan. De veras. Esa es una promesa. Entonces, mis hermanos, debemos tener una vida de oración para pedir ¿qué? Fortaleza. La palabra fortaleza, hermano, y sus derivados se mencionan más de 300 veces en la Biblia, aplicando tanto a la fuerza natural como a la sobrenatural. Y aquí la palabra griega es katei, que significa poder, fuerza, potencia. Entonces, en la Biblia la fortaleza, hermano, con frecuencia se relaciona con el poder de Dios. Entonces, lo que Santiago dice, hermanos, oren primero ustedes, tengan comunión con Dios de manera personal. Debemos instruir a nuestros hijos a que ellos oren. ¿Saben cuántos de nuestros hijos pasan por situaciones emocionales? Llámesele por la escuela, llámese, ¿qué más? Denme ideas, ustedes que tienen padres, ¿qué más? Familiares, trabajo, ¿qué más? Amigos, ¿qué más? ¿Eh? Matrimonios que ya andan en eso, que andan así, ¿verdad? Ahí andan. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que poner atención porque nosotros no somos diferentes a los cristianos de la época de Santiago, hermano. Nosotros somos una iglesia, no les escucho. ¿Somos iglesia? Sí. ¿A quién se dirige Santiago a esa carta? A una iglesia de cristianos, eran judíos cristianos que se habían convertido de su religión judía al cristianismo. Ahora, Santiago sabe muy bien de lo que habla porque los judíos saben de lo que habla y era el Shema de los judíos. Ellos, si en algo se les instruyó a los judíos, ¿sabe qué era? En la oración. Tú lees la carta de los Hechos
Y no hay texto que no encuentres que a la tercera hora del día, ¿qué? Subían a la hora de la oración. ¿A qué? Cuando Jesús subía a orar, mis hermanos, ¿él cuántos saben que vino 100% hombre? Pero no dejó de ser Dios. Y fue sin pecado. Pero ¿sabe qué hacía, hermano, cuando estaba afligida su alma? ¿Usted cree que nuestro Señor Jesús no estaba afligido? ¿No tuvo momentos de aflicción? ¿No tuvo momentos de dificultad? Claro que sí. ¿Y qué hacía Jesús? Y dice la Biblia, como por ejemplo Marcos 13. Y Jesús subía al monte. Cuando tú leas estas expresiones en la Biblia, ¿sabe qué refiere? Que Jesús subía a orar. ¿Para qué? Para pedir dirección, para que Dios me dirija, para que Dios me fortalezca. Entonces, mis hermanos, hablando a los creyentes, Pablo dice, Efesios 6:10, mira lo que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos saben que el contexto nos dice que para poder resistir, hermano, las opresiones espirituales que tenemos los cristianos? ¿Qué tenemos los cristianos? Opresiones espirituales, hermano. Otro punto importante aquí: no estamos jugando. Satanás no está jugando a jugar a ser el diablo. Satanás sabe bien su papel. ¿Y sabe cuál es? Apartarnos de Dios. Que no tengas comunión con Dios. Y él va a usar cualquier sentido común tuyo, humano, para alejarte de Dios. Como por ejemplo, no me agrada esto, no me gustó esto, no, hermano. Santiago, como Pablo, dice que tenemos que presiones espirituales. Sabes que los que vamos a trabajar, los que trabajan lejos y sobre todo los que van en metro, ¿sabes toda la presión que recibes? Primero, apretón. Pero en segundo lugar, hermano, toda la opresión espiritual. Tu vida cristiana, hermano, es un asunto espiritual. ¿Contra quién? Contra el mundo, contra su sistema, contra su forma de pensar y de ser. Y cuando tú vas en contra de él, estás presionado. ¿A qué? A ser como ellos. Pero como tú oras al Señor pidiéndole ¿qué? Fortaleza espiritual. Por eso dice el Señor a través de Pablo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, en el poder ilimitado de Cristo. ¿Por qué? Porque es la única fuente de fortaleza a aquellos que le pertenecen a Cristo. Yo pregunto, ¿cuántos de aquí le pertenecen a Cristo? Entonces, tu fortaleza y mi fortaleza se encuentra ¿en quién? En Cristo, no en sí mismo. El punto, la oración. La oración todo lo puede. Bueno, todo lo puede si Dios así lo quiere. Pero en sí mismo no es la oración, sino ¿en quién? En Jesucristo. Y la herramienta es la oración para pedir fuerza, fortaleza a nuestro Señor Jesucristo. En quien debemos tener, ¿qué, hermano? Una relación intensa y viva con Él a través de la oración. Repito, porque es Cristo quien nos capacita para hacernos o para darnos lo necesario para cumplir la voluntad de Dios. Mire por qué Pablo dijo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, el contexto, ¿cuál es? Tribulaciones, pruebas, economía. Ese es el contexto. Y dice: todo lo puedo en Cristo, porque es mi fortaleza. Amén, hermano. En otras palabras, no hay ninguna otra fuente que te dé o que dé al hombre la fortaleza para vencer, hermano, todos los retos y situaciones que el mundo, hermano, están trayendo a la vida cristiana. Cristo, hermano, es nuestro mejor ejemplo de una devoción, de oración. Él mismo era un hombre de oración. Esto lo encuentras en Lucas 3:21, Lucas 5:16, Lucas 9:18, verso 28, Lucas 11:1. Fue Jesús quien enseñó a los discípulos a orar.
Ahora es Santiago mismo a quien les está enseñando a los discípulos de Cristo a orar. Entonces, hermanos, si Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vio una necesidad personal de orar, pregunto, ¿cuánto más debemos ver la misma necesidad nosotros? Los cristianos entonces, hermano, debemos buscar la dependencia de Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Principalmente a través de ¿qué? La oración. ¿Por qué? Pues porque como cristianos no siempre vivimos en la cima de la fe. Falta de fe, falta de oración. ¿Y sabes por qué no tienes fe? Porque no oras y no lees la Biblia. Porque Pablo dijo en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? Por la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, la pregunta que Santiago nos lleva a responder es: ¿de qué manera adecuada nosotros estamos aprendiendo a sufrir en las aflicciones? Pero también otra pregunta que involucra en estos momentos Santiago es: ¿cómo estás respondiendo cuando no sufres, cuando todo está bien? ¿Cómo afrontas las adversidades de la vida en los tiempos de paz? ¿Cómo afrontas enfermedad en tiempos de paz? Es decir, no tienes. ¿Cómo estás actuando? Mira lo que dice, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces Santiago ahora va a contrastar dos estados emocionales distintos. Primero el de la aflicción y el segundo, ¿estás alegre? La pregunta es, hermano, ¿y cuando todo va bien? Cuando no hay problemas, cuando no hay enfermedad, cuando Dios te está dando bonanza, ¿cómo respondemos a Dios? ¿Con corazones de alabanza? He dicho constantemente algo mucho, que dentro de los propósitos de la iglesia hay tres principales. Número uno, adorar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la adoración a Dios, mis hermanos, es algo que daremos por toda la eternidad. Por eso es bien importante que llegues 10:30, 7, para que tú empieces a cantar. Y si empezamos, ok, llega a las 10:30 y no hemos empezado, tú ya estás cantando. Alabaré, alabaré. No, al contrario, tenemos que empezar 10:30, 7 de la noche. Tenemos que valorar el esfuerzo de hermanos que llegan a las 10:30 de la mañana. Bueno, otros vienen desde, en este caso, todos los servidores. Entonces dice Santiago, a ver, hermano, entonces, ¿cómo estás en los tiempos de aflicción? ¿Solamente oras? Y en los tiempos de alabanza, cuando todo está bien, ¿te vas? ¿No le buscas? ¿No le adoras? No, Señor, pues ahorita yo estoy bien, estoy bendecido. Cuando me sienta mal, Señor, con gusto iré a tu casa. Hermanos, ¿ustedes creen que necesitamos estar pasando disciplina tras disciplina para venir a la casa del Señor? Amados, el asunto es que aunque podamos tener toda bonanza, toda economía, tu corazón está inquieto, no está en paz. Puedes estar con tu esposo, con tus hijos, porque tienen bonanza, porque están bien, pero hay algo en tu corazón que no te hace estar bien. Así es que Santiago lo que dice es que en ambos casos, como cristianos, necesitamos saber qué tipo de actitud estamos tomando. Ahora no está refiriendo a una manera mecánica, hermano, sino algo que el cristiano debe hacer inteligentemente. Por eso dijo en el capítulo 1:5, pida sabiduría. Verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ¿y si no tienes pruebas? ¿No adoras? ¿No oras? Ese es el punto. Hermano, ¿hay que orar solo cuando somos afligidos? No, hay que orar cuando tenemos. Bendito sea el Señor y le diga, Señor,
te glorifico por lo que me estás dando. Ahora dame sabiduría para que no se me vaya. Ahora dame sabiduría para cómo debo administrarlo. Ahora dame sabiduría donde debo bendecir. Amén, hermanos. Entonces, qué importante algo si Santiago está resaltando es la importancia de orar en tiempos de aflicción, pero también cantar aun cuando haya alegría. ¿Por qué? Porque la adoración, hermano, es volvernos a un Dios en asombro. No por tu situación económica, física, espiritualmente bien o espiritualmente mal, sino que adoras a Dios en asombro y por eso le alabas. ¿En asombro de qué? Si tú lees los salmos, dicen los salmos, porque si algo repiten de Dios es por su misericordia, es por su justicia, es por su bonanza. De todos mis males me has salvado. Alabanza por las bendiciones de Dios. Incluso Salmo 102, oración de un afligido. Y en el Salmo 103, alabanzas de un corazón alegre por las bendiciones de Dios. Entonces, mis hermanos, la oración es una parte natural de la adoración. Hermano, un cristiano que dice que ora se refleja por cómo adora. Esa es una realidad. ¿Por qué cree que el salmista en el Salmo 15 les dice, verso 8, semejantes los que adoran a esas imágenes? Los que le rezan son igual de adoradores. Entonces tú te conviertas en lo que más oras porque es algo que tú adoras. Entonces, tomando esa imagen errónea, hermano, tú te conviertes en lo que más adoras. La oración, hermano, es conocer a Dios, y alguien que conoce a Dios quiere adorarle. Alguien que conoce a Dios quiere orar a Él. Por ejemplo, hermano, Pablo y Silas, Hechos 16:23, mira lo que ellos hacían. Después de haber sido azotados mucho, el contexto todos lo recuerdan, llega Pablo a predicar el evangelio en uno de sus primeros viajes. Y el contexto es después de que a esta mujer, ¿cómo se llamaba? Que hacía telas. No, 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 no. Lidia, exactamente. Dice que esta mujer, ella recibe el evangelio en un momento que están orando, pero también en otra situación. Fíjate, en ese momento alegre, llega Pablo, hay unas mujeres reunidas cerca de la orilla del río, hay un momento de alegría, de paz, y llegan a adorar al Señor, llegan a orar, llegan a adorar, pero después hay un momento agresivo, después de que Pablo dice que la venías persiguiendo una mujer, ¿recuerdan? Que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Pablo reprende al espíritu, se va, y ¿qué hacen? El pueblo los agarra y ¿dónde los mete? A la cárcel. Y entonces dice esto, verso 23, después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo, hermano, solo por predicar el evangelio. Pero escuche lo siguiente, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo, hermano? Cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces, hermano, Santiago como Pablo sugiere el hecho de que el cristianismo emocionalmente tenga una actitud de adoración a Dios. Esto decía un comentarista, tanto en tiempos malos como buenos. El error, hermano, es olvidarnos de Dios cuando nos sentimos felices y cuando estamos bien. Cuando ya tienes lo que pediste, cuando ya, Señor, es que me falta esto, y vienes a la iglesia, pero ya lo tienes. Ahora me lo ves, ahora ya no lo ves. Hermano, no debes de ser el hermano abracadabra. Sí, no, es otra cosa. Pero ok, ¿y qué hay con los que venimos todos los días?
La pregunta es, ¿adoras así a Dios cuando tú estás? Porque no estamos aquí para señalar quiénes no vienen y quiénes vienen, quién es más espiritual y quiénes son los no espirituales. No, aquí el asunto es la actitud de nuestro corazón en cuanto a la oración. El asunto es que muchos cristianos dejan de alabar a Dios, hermano, cuando disfrutan de prosperidad. Llámese que viene todos los días. ¿Qué hay cuando pasaste un problema que vienes de casa, con la esposa, con los hijos, ya te enojaste, llegaste aquí y dijiste, pues ahora no lo hago, porque me hizo enojar? O porque no se cantó el corito que querías. Ay, es que ese no. No, le dije al pastor que entonara este. Nadie me ha dicho, nadie me ha dicho. ¿Te imaginas no adorar a Dios porque no, es que a mí no me gusta danzar? Pues no dances, pero no dejes de alabar al Señor. Levantar las manos es un mandamiento. Esto no es algo humano, hermano. Fue el hombre el que quitó ese principio, porque habla de rendición a Dios. Y si no, léelo en Nehemías capítulo 8. Levantar tus manos es algo que tú debes hacer espontáneo. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que haces en la oración, en tu tiempo devocional. Pero con eso de que vienen tales reformadores, tales hombres y nos quieren decir hasta, no quiero meterme con denominación, tener problemas. Pero dicen, no, es que esos son asuntos carnales, emocionales. Hermano, lo emocional es que quieras tomar las manos y que le digas, ahora cáete. Pues eso sí, eso ni es bíblico. Pero levantar las manos en señal de adoración a Dios porque Él es bueno, grande y misericordioso, es el reflejo de tu comunión con Dios en la intimidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, eso constituye un problema espiritual serio. ¿Qué? Que cuando estás bien, no adores al Señor. O que cuando tengas un problema con tu esposa, con tus hijos, con un hermano, a lo mejor, no sé, una de las hermanas de, ¿cómo se llama? Ujieres, pues a lo mejor no te trató bien. Pásale, hermana. Y tú, ay, sí, hermanita. Siéntate allá. Ay. Y ya no vas a adorar. Usted me habló bien feo. Ahorita le voy a decir al pastor al final. No, y sí puedes acercarte. Y vamos a decir, hermanita, o sea, échele ganas. Ay, pastor, es que me desesperan. Les decimos, siéntese aquí. No, yo me siento allá. Vamos, ya. Siéntese allá, hermana. Y a alguien se les va y todo se le dice, hermana, es que mire, los asientos de ahí atrás son para los papás con niños, con bebés o hermanos adultos mayores. Pero hay gente que no obedece. Y bueno, no quiere decir cosas, ¿ok? Me van a mandar otro mensaje. No, sigamos, hermano. Y bueno, si alguien se lastima y se ofende, pues no es mi intención. Lo que sí es que exhortamos bíblicamente. El gozo, hermano, necesita canalizarse de modo que no se convierta en un instrumento que aleje tu alma y mi alma de Dios. En primer lugar, que ese gozo sea emocionalista. El verdadero gozo, hermano, es que puede decir en todo momento alabaré al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Voy a terminar porque la semana, si Dios lo permite, estaremos viendo los últimos versículos. Verso 14 al 16, léalo conmigo. Ahora mire lo que dice Santiago. La segunda exhortación para una oración de eficaz de fe. Ese es nuestro segundo punto. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice, hermano? Quiero que ponga atención aquí. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar por otros. ¿Sí dice? Y orad unos por otros, perdón, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo
puede mucho. Mire, los que no creen en los tiempos de hoy que el Espíritu Santo sigue sanando, los dones espirituales siguen obrando, y que no creen que los cristianos no creen en los milagros, lo sentimos por ellos. Porque aquí algunos dicen que solamente se refiere a los que vienen en aflicción de espíritu. No, hermanos, son en las dos direcciones. Los que podemos venir en aflicción y no con enfermedad, pero por otro lado, los que vienen ¿cómo? Que están enfermos y que vienen y que dicen, ¿puede orar por mí? Por ejemplo, hermano, el domingo estábamos en la misión Esmeralda y entró un hombre, una persona muy sencilla, con mucha necesidad, y dijo, ¿puede orar por mí? Me siento muy mal, ¿puede orar por mí? Y le dijimos, claro que sí. Detuvimos lo que estábamos haciendo y le dije, hermanos, acérquense y vamos a orar. Hermanos, si alguien entra a esta congregación con un olor feo, tal vez mal vestido, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿De verdad? Eso tú lo sabes. Porque a veces podemos ver que algunos no se acercan por cómo huelen. El asunto, hermano, es que mira lo que dice Santiago. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos. En primer lugar, hermano, Santiago habla de otra arma espiritual para hacer frente a los conflictos por los que cristianos pueden atravesar en la iglesia, salud o espirituales. Entonces, ¿cuáles son esa otra herramienta? Dice, a los ancianos. Esa palabra es sinónimo también de la palabra pastor, pero aquí ancianos habla del presbiterio. También se puede usar como para poner hombres que están encargados, hombres con testimonio, hombres llenos de fe, hombres que tienen adoración, hombres que oran, hombres que adoran. Eso es importante, hermano. Escúchame bien. Un diácono, un líder en esta congregación no es diácono y no es líder, escúchame bien, solo porque se nombre. Lo son porque oran, porque adoran, no solamente porque tengan un nombre o un nombramiento, porque esto representa nuestra vida pastoral también. Ellos, hermano, todo diácono y líder que se ponga en esta congregación, ¿sabe por qué están puestos? Porque tenemos la instrucción en Hechos capítulo 6, a partir del verso 3, que son hombres de testimonio. ¿Qué significa de testimonio? Que dan ejemplo. En esta congregación que se diga o que diga, no, es que las hijas del pastor deben de ser el ejemplo. Espérame tantito. Mis hijas son iguales que tus jóvenes, tienen las mismas necesidades. Mis hijas no se les puede poner esas cargas que le digas, tú debes ser ejemplo. No, espéreme, hermano. Los que deben de ser de ejemplo son los adultos, los mayores, y no se diga los que están a un cargo y testimonio en esta congregación. Entonces, espérame, hermano. No se trata de considerar a uno más espiritual que el otro. No, no, no. Es por su testimonio. Es por su entrega. Es porque nadie lo señala. Y si alguien señala y te dice o nos dice, tendremos que obrar y va a haber disciplina. Claro que sí. Alguien me dijo hace poco, ¿y por qué me disciplina? Por tu mal testimonio. Escúcheme. Tal vez, a lo mejor me dan un buen jalón de orejas. No estoy tratando de exhibir a nadie. Pero escuche, hermano, no estamos jugando a la iglesia. Nosotros necesitamos ser, ¿saben quiénes? Esos líderes de la iglesia que se les llame para orar. ¿Por quién? Por los que están enfermos. ¿Qué implica, hermano? Llame a los ancianos de la iglesia, llame al liderazgo. Hermano, implica que el liderazgo pone atención de los asuntos de la iglesia. ¿Qué está pasando aquí?
Bueno, una cosa son líderes, es decir, una cosa son diáconos y otra cosa son maestros. Los maestros tienen que estar enfocados en su asunto de maestros y tienen que observar a niños, tienen que observar a adolescentes, tienen que mirar qué está pasando y dar informes. Ujieres, ellos están para observar también, para examinar, orar por las necesidades, cualquier cosa que observen, tienen que informar a su líder. Alabanza. Pero otra cosa es el diaconado, otra cosa son los ancianos de la iglesia, llámesele diáconos, porque hay diferentes tipos de diaconado o servicio del diaconado. Están los que pueden predicar, están los que pueden enseñar, están los que solamente son para aconsejar, porque no todos los diáconos no tienen la capacidad de aconsejar, y no porque no puedan. Bueno, tal vez un esfuerzo que yo también como pastor, no, yo estoy involucrado en todo eso, pero unos son los que predican, otros son los que enseñan, otros son los que aconsejan y otros diáconos son los que se van a dedicar solamente a, ¿qué cree? A los asuntos de la iglesia. Esos son diáconos, hermano. Entonces, cuando yo oficialmente digamos, este es un diácono encargado en esta área, este diácono es encargado de esta área, por eso el Señor nos habló. ¿Cuántos están agradecidos a Dios ahora que vino el pastor? Dios nos habló, Dios nos ministró, Dios nos dio un panorama para seguir ordenando a la iglesia, pero ¿sabe qué? Para que cuando haya asuntos graves en la iglesia, les llamemos a los servidores, a los líderes, a los ancianos. ¿Para qué? Para que hagamos oración de fe. ¿Sabes qué implica eso? Hombres y mujeres comprometidos, hombres y mujeres de testimonio, hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres que amen a Dios, que están dispuestos a enfrentar lo que vengan. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo: el que quiera ser el primero, hágase el servidor de todos. Entonces, mis hermanos, nosotros como iglesia necesitamos hombres y mujeres de fe eficaz. ¿Por qué? Miren lo que dice el verso 15. No, ya terminé. Y la oración de fe, ¿qué dice, hermano? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Aquí salvar, la palabra salvación, mis hermanos, en su palabra primaria es la salvación de la condenación, la salvación a la vida eterna. Pero dentro de su contexto, la palabra salvación no todo es salvación, vida eterna. Aquí la palabra salvación es sanar. ¿Cuántos recuerdan a la mujer que tenía problemas de sangre, de reflujo de sangre, y le dijo: tu fe te ha salvado? ¿Pero qué significa? Te ha sanado. Entonces, imagínense, hermano, cómo se necesita hombres y mujeres de fe, que cuando les digamos: hermanos, oren. Bueno, es más, ni siquiera te decimos: hermano, oren. Ustedes son guiados por el Espíritu y van a un hermano, van a otro hermano, y ¿saben qué hacen? Oran. Oras con fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si el hermano estaba enfermo emocionalmente, el Señor lo va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Si venía enfermo en su salud física, ¿qué va a pasar, hermano? El Señor lo va a levantar en su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que ese corazón de anciano, ese corazón de líder, de diácono, de ujier, alabanza, hermano, son servidores que tienen fe, tienen testimonio, adoran al Señor, se están alimentando y están siendo, son testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso mire la gran importancia del discernimiento en un líder, en un servidor. Porque dice Santiago, verso 16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos recuerdan que estaban teniendo conflictos entre ellos?
Y Santiago está involucrando a toda la iglesia. Hermanos, podemos enfrentarnos en algunos asuntos de la iglesia. Hay algunos hermanos que tal vez están ofendidos, resentidos, lastimados, tal vez fuera de la iglesia o aquí en la iglesia. Entonces dice Santiago que la oración de ese hombre de fe que ama a Dios, que tiene devoción con Dios, ¿qué cree, hermano? Esa oración puede ministrar al hermano. Tu vida es el canal de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una vida, hermano, que es llena de Dios porque tiene comunión con Dios, ¿qué crees? Ese hermano es redarguido. ¿Cuántos recuerdan que Jesús dijo, antes, cuando tú vengas y traigas qué? Tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tienes algo con tu hermano, que dice, deja tu ofrenda ahí. Y luego, ve y ponte en paz. La oración de fe, hermano, la oración de testimonio. Mira, hay hermanos que pueden pedir consejo al diácono, al líder de Ujieres. Por eso es bien importante que ellos se sigan nutriendo con la palabra de Dios, aprendiendo. ¿Por qué? Porque tal vez tú cuando vayas a orar por alguien, estamos hablando de liderazgo, tal vez ese hermano, tú le dijiste, es que yo tengo un problema con alguien. Y hermano, como tú vas y oras por él y le dices, Señor, sánalo, él te necesita, ese hermano es redarguido. Y entonces dice, no, tengo que arreglar mi posición. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a ir con otro hermano. Después de que terminó de orar, y va con el hermano y dice, hermano, quiero presentar mi renuncia. No, no me voy a ir de la iglesia, nada más quiero decirte que no quiero que estemos en conflicto tú y yo. Entonces, hermano, la oración incluso puede ministrar hasta las ofensas de quienes, de unos contra otros. Capítulo 4. ¿Saben por qué hay guerras entre ustedes? Entre ustedes hay guerra porque aman las cosas del mundo. Pero los que amamos a Dios buscamos la sanidad de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, dice, y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecado, hermano, también cuando tú oras por otro hermano, el diaconado, el ministerio, cuando ora, ¿saben que muchos pueden estar en asuntos de pecado? Y cuando el Señor te usa como canal de bendición, oras por ese hermano, por esa hermana, y tú dices, Señor, yo no sé cuál sea el asunto de mi hermano, pero te pido que si hay un pecado en su vida, perdónale, Señor. Y ese hermano es ministrado. ¿Y sabe qué hace ese hermano? No le confiesa al diácono, al hermano que está orando como líder o al pastor. No, hermano, porque de aquí se malinterpreta y todos sabemos que lo usaron la Iglesia Católica para malinterpretar este verso y para ahí poner a sacerdotes ¿qué? En su confesionario. No, hermano. Primera de Juan 1:9 dice, si alguno pecare, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Jesús. ¿Qué dice, hermano? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Entonces, mis hermanos, uno de esos pecados pueden ser ofensas, nos hemos herido, nos hemos maltratado, pero también un pecado oculto salió a la luz. Entonces dice el verso, la oración eficaz del justo, ¿qué dice, hermano? Puede mucho, puede mucho. Y hasta aquí me quedo. Entonces, hermano, el arma espiritual es para hacer frente a los conflictos por los que nosotros los cristianos atravesamos en la iglesia. Mire, tanto para el que pasa pruebas y aflicciones,
como para el que tiene un asunto de salud. Ahora nosotros como ministros, como líderes de la iglesia, hermano, tenemos la responsabilidad no solo de pastorear, no solo de orientarlos y aconsejarlos. ¿Qué cree? También de orar por ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, póngase de pie, por favor. Qué importante, hermano.